Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que estén viendo este video. Mi nombre es Ernesto Elpidio Ruiz y yo les hablaré sobre Joseph Fontana Lázaro para la materia de Introducción a la Historia por el grupo 511. Y comenzamos con la biografía del, del autor que, que Joseph Fontana nació en la ciudad de Barcelona, en España, en 1931. Y falleció el 28 de agosto de 2018 a la edad de los 86 años. Después, cabe recalcar que cuando Joseph Fontana era niño, principalmente estuvo rodeado de muchos libros, ya que su padre era, era el propietario de una biblioteca y gracias a eso conoció la lectura y la escritura, lo cual le ayudaron bastante al crear sus obras. Um, mm, um, Joseph Fontana inició la universidad, bueno, mejor dicho, inició antes en otra universidad, pero, pero sucedieron algunos conflictos en aquella época con su universidad y volvió a entrar después cuando ya se fundó la Universidad de Barcelona, que es la Universidad Pompeu Fabra. Después de eso, ya cuando Joseph Fontana empezó a estudiar ahí y después de su después del entró en 1956 y se doctoró en Historia por la misma universidad en el año 1970. Después de eso, cuando la universidad y Joseph Fontana le ofrecieron, perdón, le ofrecieron fundar una facultad de humanidades, por aquello, es por aquello que Joseph Fontana se convirtió en profesor de esa universidad. Joseph Fontana también cuenta que en una entrevista a él le encanta o le apasiona ser profesor. Ahora pasaremos a su contexto historiador, es decir, a su entorno las épocas o los sucesos que ocurrieron en su época y que influyeron en su vida. Principalmente, como conoceremos, en esas épocas hubo demasiada guerra, conflictos y batallas. España fue declarada como reino y Franco se reservó el poder de proponer su futuro sucesor. Esta ley constituyó una gran decepción para los monárquicos que soñaban con que Franco proporcionara la vuelta al trono de los Borbones. En la década de 1950, la disputa entre los nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la Guerra de Corea. Después, en el segundo punto, la Segunda Guerra Mundial, que inició el 1 de septiembre de 1939. Y por último, el primer franquismo, que inició en 1939 y terminó en 1959. Como podemos notar, en las épocas que nació y murió, Joseph Fontana estuvo rodeado de muchos conflictos, conquistas y batallas. También cabe considerar que fue la época donde Alemania declaró la guerra al mundo entero. Ahora pasaremos a sus obras, que principalmente por el bien del que la su obra más conocida, perdón, su principal obra más conocida es el por el bien del imperio. Esa es su obra más conocida que fue publicada en el año 2011. Esta obra fue considerada como una de las mejores del año. Es una de las obras que hace referencia para entender todos los acontecimientos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la creación del estado de bienestar con respecto al fascismo, al totalitarismo, la Guerra Fría y la caída de la URSS, etc. Esos son algunos de los temas que toca el historiador en esta obra. Después, otra de sus obras es
cambio económico y actitudes políticas de la España del siglo XIX. La historia de los hombres del siglo XX, que esta obra está centrada en las historiografías del siglo XX y en las actuales. El ciclo, el ciclo de la Revolución, que fue publicada en 2017, otra de sus obras, es La quiebra de la monarquía absoluta, que fue publicada en el año 1971. Historia, análisis del pasado y proyecto social, que fue publicada en 1982. La crisis del antiguo régimen, que fue publicada en 1992. Y España bajo el franquismo, que fue publicada en el año 2000. Y por último, la obra más actual del historiador es Capitalismo y Democracia, que fue publicada en el año 2019, no hace mucho. Principalmente, sus corrientes de investigación o sus obras están enfocadas en la historia económica, la historia española del siglo XIX y la historia de la hacienda colonial. En total, este historiador tiene alrededor de 55 libros publicados. Los principales autores que más influyeron a Joseph Fontana fueron esos cuatro que están viendo en pantalla, que el primero de ellos es Edward Palmer Thompson. Fue un historiador británico que fue uno de los historiadores que más aportó al estado de los movimientos sociales de fines del siglo XVIII. Pierre Vilar fue un historiador hispanista francés. Antonio Gramsci, el cual fue un filósofo, teórico, marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Walter Benjamin, un filósofo crítico literario, traductor y ensayista alemán de origen judío. El concepto. ¿Cuál es el concepto para el historiador? Lo que sería la historia. Y según en mis fuentes de investigación, al buscar y al ver sus entrevistas y conocer más a fondo, ya que no pude encontrar mucha información sobre su infancia o sobre su vida personal. Pero sin embargo, en una entrevista logré rescatar esta información que dio el Joseph Fontana, la cual mencionaré enseguida, que es: para Joseph Fontana la historia es pensar, es decir, que él prefiere a la historia desde un análisis a cuestionar las cosas que vives. La historia que más le gusta al historiador, a Joseph Fontana, es la de presente y futura, ya que la historia pasada fue muy conflictiva para él, es decir, que le trae malos recuerdos y para él no es muy importante. Es importante conocerla, pero sin embargo, no enfocarte demasiado en ella. La historia para él siente que la historia más llamativa es la que conoceremos después. Y por último, quiero mencionar algunas cosas que mencionó el historiador en las entrevistas, que es: Joseph Fontana cuenta en una entrevista que la historia que le enseñaban en el bachillerato nunca le interesó, nunca le gustó o le llamó la atención. Fue entonces que al entrar a la Universidad de Barcelona conoció la historia que en verdad le gustaba y la cual quería dedicar toda su vida, ya que también gracias a eso conoció a sus profesores que le enseñaron lo que es la historia, pero ahorita mencionaré eso. Pero en aquella época la historia no ilustraba tanto como lo hace hoy en día. Sin embargo, eso no detuvo a Joseph Fontana, ya que era la historia que él quería dedicar su vida. Y después de eso, el historiador dio gracias en una entrevista a sus profesores que le enseñaban en la universidad. Fue que le encantó, fue que gracias a ellos fue que le encantó la historia a Joseph Fontana, el cual uno de sus maestros que le enseñaban historia desde su casa, es decir, de manera
clandestina, ya que creo que en esa época había mucho conflicto y era un poco problemático esas cuestiones. Así que lo hacían de manera clandestina, de manera secreta, en la casa del profesor, el cual ese profesor, que se llamaba Francho de Vila, ese profesor ayudó a Joseph Fontana a entender un documento y a ver que en un libro hay miles de sentimientos de un ser humano. Es por esa razón que Joseph Fontana decidió dedicarse a la historia y conocer más de ella. Y creo que ya sería todo por mi parte y muchas gracias por ver este video y que tengan un bonito día.